Bienvenidos muchachos, hablemos de liderazgo y gracias por conectarse una vez más, como siempre le digo todos los lunes. El tema de que les quiero hablar el día de hoy es un tema, para mí en lo personal ha sido bien confrontador, para mí en lo personal ha sido bien complicado bien grueso de digerir. Me ha costado muchísimos meses de aprendizaje y de golpes tratar de digerir todo esto porque choca o chocó con todo lo que había sido durante una época de mi vida el aprendizaje continuo de muchas horas de entrenamiento y de muchas horas de estudio, de libros, de tratar de poner en práctica muchas cosas, ¿no? Quizás lo que les voy a decir no lo van a poder aprender o digerir en 45 minutos o en 40 minutos o lo que me lleve a hacerles esta pequeña presentación, pero sin embargo quiero sembrarles en su corazón por lo menos la inquietud para que cada uno de ustedes pueda sentir la responsabilidad de presentarse delante de Dios a partir de esta semana y preguntarse, en lugar de hacerse preguntas personales, hacerle preguntas a Dios que yo estoy seguro que te va a poder responder y que te va a poder ayudar a encontrar cuál es el foco y cuál es el norte real de cada una de estas cosas. Quiero antes de empezar decirte que durante muchísimo tiempo, y conozco muchísima gente que durante todo este camino de enseñanza de liderazgo, durante todo este camino de todo el tránsito que ha tenido la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, en muchas oportunidades he visto personas que han intentado hacer cosas que realmente, inclusive yo he intentado hacer muchas cosas que realmente parecían buenas o parecían agradables a los ojos de Dios, que sencillamente lo que hacían era, en buena medida, procurar que esa actividad o que eso que nosotros estábamos haciendo o que eso que tú estabas haciendo te pareciera o era agradable delante de los ojos de Dios porque realmente glorificaba el nombre de Dios, ¿no? Y al final, durante todo ese camino, muchas de esas actividades, muchas de esas cosas, muchos de esos emprendimientos y muchos de esos sueños sobre los cuales cada uno de nosotros trató de hacer una perspectiva de cosas que estaban ocurriendo en el entorno, hizo que muchos de nosotros desistiéramos en el intento o que nos frustráramos, nos cansáramos, nos sintiéramos mal y que cada uno de nosotros luego de una batalla que parecía interminable o que parecía devastadora en medio de una tormenta sin igual, llegáramos a la conclusión de que no entendíamos absolutamente nada de lo que había pasado. Y la gran pregunta es ¿por qué? Quizás seguramente tú te has sentido frustrado, te has sentido cansado, te has sentido desasistido, te has sentido golpeado por muchas cosas y por muchos fracasos y muchos intentos de hacer muchas tantas cosas que tú realmente crees que son un propósito loable y entendible, pero que sin embargo cada una de esas cosas que has venido realizando no se han ejecutado en el tiempo correcto. Y creo que también todo este tema de la pandemia, porque estamos haciendo esta clase en medio de la pandemia del COVID-19, ha sido una excusa perfecta para dos cosas. La primera es para decir, bueno, gracias al COVID-19 puedo buscar una razón para que esto esté pasando, o la otra es que producto del COVID-19 tengo la oportunidad de recrear o de reinventar, aunque a mí no me gusta mucho esa palabra del reinvento, porque es como tratar de agregarle a la receta, ¿no? Pero tratar de reinventarnos o tratar de crear nuevas oportunidades o nuevos episodios y que bueno, que quizás lo que hacíamos en un momento funcionó, pero que lo que estamos haciendo ahora, como lo estamos empezando, lo estamos tratando de diseñar, pues quizás nos lleva o nos va a llevar a un lugar específico. ¿A dónde te quiero llevar? Te quiero llevar a que durante muchísimo tiempo y muchas personas que conozco, muchos entrenadores y muchas de estas corrientes del positivismo y del tú puedes, ¿no? Nos han vendido que nosotros tenemos que tener sueños. Y yo creo que sí, todos tenemos que tener sueños. Nosotros debemos de soñar y de planificar y de tener metas y de procurar progresar y de procurar avanzar en la vida. Pero cuando hablo de sueños en el sentido amplio, no estoy hablando solamente de tener una casa, graduarte en la universidad, estoy hablando realmente de tener una gran visión, algo que realmente trascienda tu propia existencia, algo que realmente sea tan imposible hacer con tus propias manos o con tus propias fuerzas que realmente necesites depender absolutamente de Dios. Y en medio de toda esa conjugación de teorías y de directrices y de doctrinas que hemos recibido y que hemos aprendido y que yo en lo personal leí y aprendí, que puse en práctica durante muchísimo tiempo, y por eso les digo que la frustración me llevó
a poder decir, yo tengo que hablar de esto para que el que quiera oírlo, que lo oiga, y el que no lo quiera oír tampoco está obligado a escucharlo, pero solamente quiero sentar hoy como la camisa sobre la cual nos vamos a vestir a partir de ahora en la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, y que realmente cada uno de ustedes pueda tener claro que hablar de un sueño no es una cosa tan a la ligera, es decir, hablar de un propósito de vida no es algo simplemente que tú puedes llegar y decir, no, yo creo que mi propósito es tal cosa, yo creo que descubrí mi propósito haciendo tal cosa, o no, lo que me apasiona me lleva a descubrir mi propósito, o lo que pareciera que está en el medio ambiente se puede parecer a mi propósito. Hay que ser bien delicado y bien específico con ese tema. Y ahí es a donde quiero llevarte. ¿Por qué? Porque mucha gente ha utilizado conceptos que son de la palabra de Dios y conceptos que son bíblicos solamente para descontextualizar lo que realmente significa tener un sueño de parte de Dios. Y quizás lo que te voy a decir es extremadamente delicado, porque así como escuchamos la semana pasada, esa es realmente la perspectiva sobre la cual yo te estoy hablando el día de hoy. Es mi perspectiva personal, pero creo que cualquier persona puede tener su perspectiva y es perfectamente válida. Pero yo quiero fundamentarte lo que te estoy hablando el día de hoy, basado en un versículo de la Biblia que cuando lo leí, dije, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Cuando yo tuve la oportunidad de leer segunda de Timoteo, presta atención a esto, aquí. Cuando tuve la oportunidad de leer segunda de Timoteo 4:3-4 en la Reina Valera, que digamos es la traducción que más se parece a del castellano antiguo, ¿no? Dice algo así, ¿no? Dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Y yo dije, wow, ¿qué significa todo esto? Y por eso le marqué en negrita algunas palabras. No querrá escuchar, querrá oír enseñanzas diferentes, no escuchará la verdadera enseñanza y prestará atención a toda clase de cuentos. Fíjate que cuando yo estaba analizando esto y me puse a leer esto, yo me di cuenta que en estos tiempos que estamos viviendo, la gente quiere que le cuenten fábulas. La gente quiere que le hablen de cosas que realmente no tengan ningún tipo de confrontación. Es decir, que lo que la persona escuche, que lo que la persona ponga en práctica sea el ejercicio práctico de 35 minutos para lograr el éxito, la receta del microondas, la receta del propósito perfecto que te va a hacer millonario. Y cuando yo leía esto me di cuenta que realmente el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que va a llegar un momento en el cual las personas, inclusive los cristianos, la gente de Dios, va a dejar de querer escuchar lo que realmente significa tener un propósito que Dios deposita en tu corazón, o tener sabio entendimiento de lo que significan los principios de la palabra de Dios, por querer acomodar a sus propios criterios y a sus propios conocimientos los versículos o lo que trata la verdadera enseñanza. Y entonces, ¿verdad? Como la gente va a decirles una verdad que es incómoda y no les va a gustar, como por ejemplo que yo te diga, deja de soñar cosas que no tienen fundamento y sueñas solamente lo que Dios te deposita en tu corazón. Va a haber personas que van a decir, este tipo se volvió sencillamente loco, y entonces yo prefiero, ¿verdad?, buscar a otros maestros que me digan o que me hablen de principios bíblicos o me hablen de enseñanza bíblica, en las cuales yo pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y de ahí para abajo me tiro por el tobogán. Y eso es lo que yo utilizo, descontextualizando totalmente todo lo que significa la escritura y la verdadera enseñanza. Y más abajo, al final, dice que estas personas van a escuchar todo tipo de cuentos, es decir, que van a creer cualquier cosa, porque van a decir, es mejor escuchar lo que me están diciendo que escudriñar y buscar en la palabra de Dios lo que realmente Dios me quiere decir para este tiempo. Va a ser mucho más fácil escuchar por YouTube o escuchar por Zoom o conectarme con cualquier persona, cualquier tipo de cuento, fábula que parezca que está hablando de Dios, y estar hablando de Dios no es malo,
y que se acomode realmente a lo que yo quiero escuchar, que realmente, ¿verdad? Pedirle al Señor que me permita tener una relación de amor íntima, personal y real, que me conduzca de manera cierta a conocer la voluntad del Padre, a obedecerla, y por ende entonces Dios me muestre sus propósitos, sus caminos y se muestre a sí mismo. ¿A dónde viene lo complicado de esto? Lo complicado de esto viene en que si nosotros definimos lo que realmente es un cuento, que es lo que va a creer la gente o lo que quiere creer la gente, o lo que le están diciendo los fabuladores estos del humanismo y del positivismo en relación a lo que significa progresar, prosperar, alcanzar el éxito, soñar, tú puedes, síguelo intentando, determinación, etcétera, ¿verdad? Significa que es una relación de palabras o por escrito de un suceso falso de pura invención. Es decir, que la gente va a comenzar a creer cuentos que son fábulas, es decir, son cuentos imaginarios. Y yo les dije en la conexión pasada, el día que me tuve que conectar, que hay cosas y hay principios que yo he aprendido y que yo he leído y que yo he puesto en práctica y que definitivamente por más que te esfuerces y te determines, no se cumplen porque sencillamente esas cosas que están escritas ahí, aunque quizás están bien intencionadas o que a lo mejor a esa persona personalmente le funcionaron, sencillamente se convierten en fábulas que no son aplicables porque no tienen asidero de ningún tipo en la palabra de Dios. Y que cuando nosotros los intentamos aplicar siendo hijos de Dios, entonces sencillamente lo que estamos haciendo es invocando a un Dios que no es real. Es decir, estamos invocando al Dios imaginario. Y te voy a hablar más adelante de lo que significa el Dios imaginario. ¿Qué significa enseñanza? Porque también te lo marqué en negrita. Enseñanza significa instruir, doctrinar, amaestrar con reglas y preceptos. Es decir, que las personas ya no van a querer escuchar las enseñanzas, sino que van a querer escuchar cuentos que se van a convertir en enseñanzas, que van a repetir y repetir y repetir y repetir hasta el aburrimiento, de forma de que su mente genere, ¿verdad? Imágenes positivas que le hagan creer que lo que están diciendo es cierto y en verdad no es cierto. ¿Y qué es un maestro? Un maestro es una persona que tiene el título de algunas órdenes regulares que tiene que ver con religión o que son encargados de enseñar. Es decir, que va a haber personas que van a enseñar la verdad, pero también va a haber personas que van a enseñar fábulas. Y va a haber personas que van a escuchar la verdad y van a estar entendidos en los tiempos de los propósitos, pero también va a haber personas que solamente van a escuchar o que van a discernir las fábulas y que van a decir, esto es lo mejor que yo he escuchado en mi vida y hasta ahí van a llegar. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando nosotros no entendemos la realidad de lo que significa el propósito? Cuando nosotros agarramos un libro que dice 15 principios para cualquier cosa, 21 retos para lo que sea, y empiezas a poner en práctica cada una de esas cosas y te das cuenta al final que lo que estás haciendo es construyendo un gran barco que parece el arca de Noé, y que terminas poniendo a la gente a remar en un gran barco que no conduce a ninguna parte porque es un barco que se hizo sobre tierra firme y que no hay manera de trasladarlo por el tamaño al agua. Y como no hay manera de trasladarlo al agua, te diste cuenta que era un barco tan grande que cuando tú lo ves, tú dices, el barco es de verdad. Y tú dices, es imposible que yo mismo me haya podido crear un barco semejantemente de ese semejante tamaño. Pero sí, tu mente puede crear barcos de semejante tamaño. Tu mente puede crear sueños extraños. Y yo he ido a conferencias en lo personal, miren, y se lo digo con temblor y temor. Yo he ido a conferencias en lo personal y he escuchado a gente que te dice, si usted no tiene un sueño, de aquí usted sale inventándose un sueño. Y yo digo, wow, ¿en serio vas a poner a la gente a inventarse un sueño? Es decir, a crear un sueño en su mente y luego decirle a Dios, Señor, bendice esto que yo me inventé en mi cabeza loca. Y Dios, ¿qué te va a decir si tú estás en el reino, si tú eres un hijo de Dios? Te va a decir, tú eres un loco, ve y pídele al Dios imaginario. Y ciertamente el Dios imaginario, a ese Dios que nos vendieron como un Dios que está encargado de proveer de todo, de bendecirnos a diestra y siniestra, de simplemente, es el Dios que todo lo puede, es el Dios que todo lo hace, es el Dios al que nosotros simplemente hacemos una plegaria, pero que nosotros simplemente ejecutamos y le preguntamos, ¿te parece bien lo que nosotros estamos haciendo? Es decir, que ese Dios imaginario, en lugar de nosotros ser siervos de un rey y siervos de un señor, convertimos a Dios en nuestro siervo o en nuestro
en nuestro mago de la botella, es decir, que nosotros frotamos y pedimos los 3 deseos y el mago está a disposición de nosotros para concedernos todo lo que nosotros pidamos. Y quiero decirte el día de hoy que Dios no obra así, Dios no es así. ¿Por qué no es así? Porque mira esto. Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. La otra versión dice de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué te subrayé en negrita la palabra derecho? Porque la palabra está en singular. No dice más a cuantos le recibieron, le dio los derechos de ser hijo de Dios. Es decir, que tu condición de Dios implica que tú tienes un solo derecho. Tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Por consiguiente, entonces, si solo tienes un solo derecho, a partir de ahí, cuando tú te introduces en el reino, es decir, cuando tú te introduces en el mundo espiritual, cuando tú te introduces en la sabiduría de Dios, cuando sobre ti reposa el Espíritu Santo, dentro de ti reposa el Espíritu Santo, tú en lugar de tener derechos, lo que comienzas es a tener deberes. Deberes como súbdito de un reino al cual tú representas como embajador, porque cada vez que tú hablas en nombre de ese rey, cada vez que tú hablas en nombre de esa persona, cada vez que tú dices o representas a ese reino, lo que las personas digan o oigan van a referir que tú ciertamente eres hijo o no eres hijo de Dios. ¿A dónde te quiero llevar? Te quiero llevar a que nosotros podemos crearnos entonces películas imaginarias, nosotros podemos crearnos en algunas circunstancias o bajo algunas estaciones en nuestra vida, ideas que nos parecen o nos hacen creer o nos hacen ver que realmente nosotros estamos llenos de derechos porque somos hijos de Dios y que podemos pedirle a Dios todo cuanto se nos parezca y todo cuanto nos dé la gana. Y Dios tiene que bendecirlo. Y eso tampoco es verdad. Eso es lo que hace el Dios imaginario. El Dios imaginario es el Dios al que tú llegas y creas un proyecto, creas un plan, inventas un sueño, te inventas una visión, te inventas un propósito, te lo crees tú personalmente y luego se lo pones en las manos del Señor y le dices, oye, te presento mi sueño. Aquí te lo presento para que tú lo bendigas. Y Dios te dice, cuando tú haces eso, en verdad, ¿por qué Dios tiene que bendecir algo que tú te imaginaste o que tú te ideaste? ¿Por qué Dios tiene que bendecir algo que Él no te entregó? Dios puede bendecirte una meta, Dios claro que puede bendecir un plan, Dios puede bendecir la compra de una casa, Dios puede bendecir la compra de un carro, Dios puede bendecir la compra de los estudios en la universidad, Dios puede bendecir cualquier cosa que tú tengas en tu corazón como un anhelo, pero basado en una meta o en un objetivo que quieres lograr. Pero cuando hablamos de propósitos puntuales, cuando hablamos del propósito de Dios para mi vida, cuando hablamos de esa cosa tan impresionantemente grande que nosotros mismos no podemos lograr, entonces nosotros no podemos pretender que un propósito que esté en el reino de Dios sea ejecutado con herramientas del mundo que están en manos del Dios imaginario. En el mundo está el Dios imaginario, el Dios de la fábula, el Dios que te dice todo lo que veníamos hablando desde el principio, y en el reino está un Dios que te dice, tú eres súbdito de un reino, y como tú eres súbdito de un reino, y yo soy el rey de ese reino, entonces yo estoy encargado de velar porque a todos los súbditos que me sirven en este reino no les falte absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa cuando tú te inventas un propio sueño? ¿Qué pasa cuando tú inventas un sueño, verdad? Te lo creas tú mismo y dices, este es mi sueño. Y dices, todos los sueños se pueden convertir en realidad, ¿verdad? Y entonces vas y le pides al Dios del reino, Señor, bendice este proyecto. Ahí hay un cortocircuito. Porque la metodología que vas a utilizar aquí es totalmente diferente a la que está acá. Porque la metodología que está fuera del Dios real, es decir, en el Dios imaginario, te dice que tú puedes. Y en el reino, ¿verdad? Los principios del reino te dicen, tú no puedes nada, todo lo puede hacer Dios, que es el único que puede construir una gran visión para ti.
Cuando tú estás en el reino, ¿verdad? Tú dices, es que yo soy lo suficientemente importante para llevar esto y yo soy el que toma las riendas de esto y yo soy el que lo va a llevar hasta las últimas consecuencias. Y cuando tú entras en el reino, te das cuenta que Él es el gran yo soy. Es decir, que por encima de él no hay absolutamente nadie. Y quizás lo que te estoy diciendo parezca como complejo y parezca enredado, y luego yo te voy a enviar el podcast para que tú lo puedas oír y lo puedas analizar. Inclusive voy a tratar de subir lo más rápido que pueda al canal de YouTube, y si me estás viendo ahorita mismo en el canal de YouTube, quiero pedirte que comentes y que escribas, pero voy a tratar de subirlo lo más rápido posible para que puedas tomar nota. Y fíjate que ni siquiera estoy hablando acelerado porque no quiero que se me escape nada de lo que te tengo que decir. Quiero pedirte que reflexiones en algo que me hizo en la cabeza una gran sensación de ansiedad. ¿Okay? Quiero que reflexiones en esto, porque los sueños imaginarios, muchachos y muchachas, los que se están conectando, tienen 4 elementos, ¿verdad? Los sueños imaginarios tienen un primer elemento, ¿verdad? Que lo tienes aquí, que dice gestación, es decir, la gestación significa que los creas en tu propia mente, los gestaste tú mismo, los inventaste tú, ¿verdad? Lo segundo que tienen es que tiene un crecimiento, es decir, cuando es como literalmente como si estuvieses embarazado. Entonces, la gestación, ¿verdad? Tú lo creas en tu mente, tú lo gestas, lo tienes ahí, ¿verdad? Y tú dices, este es mi sueño, yo lo tengo y punto, pues ya, yo lo voy a lograr y lo voy a alcanzar hasta las últimas consecuencias, sea lo que sea. Pero luego está el crecimiento, y como lo creaste solamente en tu mente, es decir, que no fue engendrado desde el espíritu, es decir, que no fue engendrado por el Dios verdadero, sino que fue engendrado por tu propia mente, entonces produce un embarazo psicológico y tú crees que estás embarazado de un sueño. Y hablas de eso todo el día, y estoy embarazado. Y les quiero contar una historia. Yo estaba hablando en estos días con mi esposa Adriana, que yo tengo un buen amigo, cuyo nombre siempre me reservo, ¿no? Porque todas las historias de mis amigos me las reservo, pero él tenía un cocker, ¿verdad? Una perra cocker, que la perra tenía embarazo psicológico. Y tú dirás, ¿la perra tenía embarazo psicológico? Sí, la perra tenía embarazo psicológico, no me lo van a creer, la perra no estaba embarazada y se metía en los closets de la gente de la casa y le quitaba las medias y se las ponía debajo de la barriga para amamantar las medias, y a ella le salían inclusive le salían sus ubres y le crecían en el momento en el que ella creía que estaba totalmente embarazada, y luego entonces ella olía las medias, y como las medias no olían a cachorro, ella simplemente los rechazaba y los dejaba ahí, y luego volvía a repetir el ciclo y se la pasaba todo el tiempo en ese ciclo, creando expectativas en la gente de que realmente le habían nacido en la barriga, le habían crecido unos cachorros que no tenían, le crecían las ubres, y entonces cuando le hacían el eco, la perra no estaba preñada. Y así somos nosotros. Cuando nosotros creamos sueños imaginarios y nos pasan el eco, nosotros estamos vacíos por dentro. No tenemos nada dentro, no tenemos bebé. Lo que tenemos solamente es un buen discurso y algo que sencillamente no vamos a poder parir nunca. ¿Qué pasa en el alumbramiento? Cuando estás en el alumbramiento, entonces vas a sentir un dolor incesante, ¿verdad? Las mujeres que han estado embarazadas, o las mujeres que han dado a luz, o las mujeres que rompen fuentes y que dilatan, y que es la cadera, y que el dolor, y que la cosa. Bueno, este tipo de alumbramiento, al igual que el alumbramiento normal, va a generar un dolor intenso, pero el problema es que ese dolor que estás generando es un dolor totalmente innecesario, porque como no tienes bebé, como no tienes ningún sueño dentro del vientre, como no tienes nada, sino solamente es imaginario, entonces tú vas a vivir dolores innecesarios producto de un sueño imaginario. ¿Y qué pasa entonces el día del nacimiento? Cuando llega el nacimiento, cuando llega el parto, entonces como no viene del espíritu, como no vino de parte de Dios, como no vino sino de parte de tu mente, ese niño o ese sueño va a nacer muerto. Puede ser que nazca vivo, puede ser que tú lo conectes a las tuberías, puede ser que tú lo metas en la incubadora, puede ser que tú lo quieras cuidar, pero ese bebé siempre va a ser raquítico. Y cuando ese bebé crezca, en cualquier momento se va a morir, porque va a depender toda la vida de ti. Es decir, que mientras tú estés vivo, ese bebé que nació raquítico se va a morir en el momento en el que ya tú no estés. Por eso es que las grandes visiones creadas con sueños imaginarios no prosperan y no tienen legado. Es decir, cuando se muere el visionario, al morirse la persona del sueño, inmediatamente entonces el sueño se acaba, el sueño se extingue, y no hay absolutamente nadie que quiera tomar las riendas de ese sueño. Quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a pagar ese precio
Yo en varias oportunidades, mira, se los digo de verdad, en varias oportunidades he estado ahí y es traumático, es horroroso, es insufrible la desesperación y la frustración que te da tratar y tratar y tratar. Y muchos de los que están conectados aquí me han visto operar en medio de cosas que yo he creído que me las habló en algún momento Dios, y sencillamente fueron sueños locos que a mí se me pasaron por la cabeza, que nos esforzamos, pusimos a todo el equipo a trabajar, hicimos la planificación, hicimos todo lo que teníamos que hacer y los resultados al final no dieron. Y no dieron porque al nacer ese bebé había nacido muerto, porque no estaba engendrado desde el Espíritu. Y yo no sé si esto está bastante complicado o está bastante denso, pero quiero llevarte un paso más adelante, quiero llevarte a lo que significan los sueños, los sueños que no son imaginarios. Los sueños que no son imaginarios tienen 4 características iguales. En el periodo de gestación, tú lo gestas en intimidad y en una relación con Dios. Es decir, que tú oras delante del Padre y le dices, Señor, quiero ser siervo útil en el reino, dime para qué me necesitas. Y entonces el rey del reino te dice, necesito que hagas esto. Necesito que vayas a tal parte. Necesito que busques tal cosa. Necesito que me hagas aquello. Y ustedes se acuerdan cuando Jesús le daba instrucciones a sus discípulos. Ustedes se acuerdan que los discípulos le decían, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora vaya y pídale al Señor que está en la casa de allá, dígale que el maestro quiere celebrar la Pascua en su casa. Y ellos iban. Ellos no andaban inventando. Mira, ¿qué tal si buscamos otra casa? ¿Qué tal si buscamos una más grande con aire acondicionado? No, 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 es que el Señor quiere esa. El Señor les pidió fue esa, porque en ese lugar estaba todo dispuesto para celebrar la Pascua. Y a veces nosotros, buenos intencionados y tan maravillosos y tan lindos, creemos que le vamos a dar una sorpresa al Señor. Mira la casa que conseguimos más grande, y entonces el Señor te dice, ¿acaso yo te mandé para allá? O sea, tú eres tan atrevido que le quitaste la bendición al tipo que me iba a dar la casa para que yo celebrase la Pascua de la última cena, porque tú en tus caprichos querías una mesa que tuviera sillas reclinables con aire acondicionado. De verdad. Entonces Dios lo que va a decir ahí es, vámonos para la casa que yo les dije. Y lo que hiciste fue retrasar el proceso en el tiempo. ¿Qué ocurre entonces? El crecimiento del bebé, cuando está gestado en la intimidad por medio de una relación con Dios, ese sueño crece y crece y crece del tamaño de Dios. ¿Y cómo crece del tamaño de Dios? Crece de tal manera que aunque tú trates de imaginarte las variables con las cuales tú vas a poder resolver ese sueño, humanamente es imposible y no te va a quedar otra alternativa que tener que decir, yo en mis propias fuerzas no lo puedo resolver, lo tiene que resolver Dios. Yo con todo el dinero que tengo ahorrado más el de todo mi equipo, ni que quiera voy a poder llegar a una décima parte de todo lo que Dios me mostró. Yo ni que me esfuerce y me prepare durante toda mi vida, voy a poder ver el capítulo final de esto que Dios me está diciendo, porque la única manera de que ocurra es que ocurra en mi vida un de repente, que cambie las circunstancias radicalmente y que de alguna manera Dios intervenga en el asunto para que ese bebé dentro de mí, ese sueño dentro de mí que Dios depositó en lo espiritual, no se pierda. ¿Por qué? Porque cuando llegue la etapa del alumbramiento, cuando llegue el de repente de Dios, cuando llega lo que significa ya el parto final, el dolor no va a ser innecesario, sino que va a ser un dolor temporal, va a ser un dolor momentáneo, va a ser algo que tú vas a sentir como si estuvieses literalmente pariendo, y luego que tú ves el muchacho, se te va a olvidar todo el proceso de sacrificio y todo el proceso de sufrimiento que viviste anteriormente. Y cuando nace ese bebé, como nace del espíritu, entonces ese sueño vive y permanece eternamente, porque fue engendrado por el Dios verdadero en un cuerpo humano y no en la mente del Dios imaginario que tú mismo te creaste. Eso significa que entonces, aunque tú no lo veas, ¿verdad? Tú lo vas a cuidar, tú lo vas a mirar, tú lo vas a alimentar, pero el sueño y la visión y el propósito de Dios para tu vida tiene que correr solo porque Dios mismo es el que está comprometido con ese sueño y no contigo.
Porque esto no se trata de ti y no se trata de mí y no se trata de lo que yo quiero hacer ni de lo que a mí me parece que está bien. Se trata del rey que está ordenando hacer cosas. Complicado, sé que es complicado, pero yo sé que algunos me lo van a agradecer. ¿Qué pasa, muchachos? Quiero que reflexiones en esto y ya voy cerrando. Quisiera extenderme, quisiera darte una cátedra magistral, pero bueno, después si tienes alguna pregunta, me puedes escribir por el chat de la internacional, me escribes un mensaje directo, si quieres me escribes después por YouTube, si lo estás viendo ahorita en diferido por YouTube, me escribes y yo con toda seguridad y con toda certeza te voy a responder. Pero quiero hacerte estas preguntas que tú mismo tienes que responderte el día de hoy. ¿El Dios imaginario te habló, líder? Si el Dios imaginario te habló, debes abortar ese sueño. Y debes abortarlo antes de que crezca en tu mente. Líder 2. ¿Creaste un sueño en tu mente? Entonces debes de renovar tu mente. 3. ¿Estás herido y frustrado? Entonces no te mueras en el lado equivocado, porque si estás herido y estás frustrado, significa que ese sueño no viene de Dios. Y no viene de Dios porque cuando un sueño viene de Dios y tú estás trabajando en los propósitos eternos, el gozo del Señor es tu fortaleza, es tu amparo. Y yo quiero preguntarles algo. Cuando Jesús estaba en el desierto, ¿él oró para que no fuese tentado? No. Él oró simplemente para que fuese tentado y probado que en su humanidad él no iba a pecar. Cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado y le escribía cartas a todos sus seguidores y a todas las iglesias que había fundado como apóstol, le decía, oren por mí para que me liberen. No, él lo que decía es, oren por mí para que pueda seguir predicando el evangelio con denuedo y con la misma pasión que lo he hecho, aun cuando esté encarcelado. Y yo digo, Pablo estaba loco. De verdad, Pablo estaba loco por el Señor. Pablo estaba loco por el propósito de Dios en su vida. Porque lo más importante para él en ese momento no era decir, voy a crearme ahora que estoy preso una nueva manera para producir, me voy a reinventar de alguna manera para que pueda alcanzar a la gente. No, él solamente decía, Señor, sígueme dando la pasión y el denuedo para predicarle a la gente como cuando estaba en libertad y lo podía hacer sin ningún tipo de restricciones. Ponme gente delante de mí para que yo pueda predicar el evangelio. ¿Quieres soñar en Dios? Entonces, para poder soñar en Dios, solamente los hijos son los que tienen ese derecho. Y para poder soñar en Dios, tienes que reconocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador y convertirte en un verdadero discípulo de Jesús. No solamente en uno que cree, sino en alguien que cree y sigue al Maestro. Y la pregunta de la noche es, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Porque bueno, si ahora es borrón y cuenta nueva, sí es borrón y cuenta nueva. Y a partir de ahora vas a tener que tener una relación de amor íntima, real y personal con tu Señor. Vas a tener que decirle al Señor, Señor, yo en mis propias fuerzas no puedo y necesito ser siervo útil en tu reino. Necesito ser un siervo agradable dentro del reino y necesito ser agradable delante de tu presencia y buscar la forma en la que Dios te va a hablar. Porque la única manera de que Dios no te hable es que tu relación con Él esté rota. Porque Dios siempre te va a hablar y te va a hablar a través del Espíritu Santo, a través de las circunstancias, a través de la Biblia, a través de la iglesia o a través de las personas. No hay otra forma de que Dios te hable. Y cuando no quieres oír, entonces sí te va a hablar a través de las circunstancias y te va a dar un fuetazo y te va a dar un corrientazo y tú vas a tener que entender, ¡ay! Ahí vas a tener que pegar el grito y vas a decir, wow, aquí estoy. Muchachos, ¿cómo vamos a avanzar? Y con esto cierro. Estas son las realidades a las cuales te quiero exponer el día de hoy. Un sueño de parte de Dios se engendra en lo espiritual y solamente crece en tu vientre espiritual por medio de la fe. Y que de todo lo que te dije el día de hoy, esta frase que te voy a marcar ahora, no se te olvide. Solo a través de la esperanza se disfruta en el presente de las bendiciones futuras. Por eso es que a Abraham se le tomó por justicia, porque creyó esperanza contra esperanza. La esperanza que Abraham tenía de que realmente lo que Dios le prometió se iba a cumplir fue lo que le permitió a Abraham
en medio del propósito de Dios para su vida, recibir en el presente las bendiciones que ya Dios había puesto para él en el futuro. Líderes, tu sueño no puede ser imaginario. Tu sueño no puede ser un sueño imaginario. Tu sueño no puede ser un sueño de tu mente. Tu sueño no puede ser un sueño inventado por ti. Tu sueño y tu visión y el propósito de Dios ya no es más tu propósito. Nunca fue tu propósito. Es el propósito de Dios para tu vida. El propósito que Dios deposita en tu corazón para que tú te conviertas en instrumento útil y resuelvas necesidades puntuales que Dios tiene que resolver, no que tú tienes que resolver. Con tus dones y con tus talentos, preséntale tus dones y tus talentos a Dios. Preséntale a Dios tus necesidades. Preséntale a Dios tus debilidades. Sabes que no eres Superman, no te las sabes todas y no vas a poderlas lograr todas. Dentro del mundo imaginario de tu mente, tú vas a poder resolver con variables imaginarias. Pero cuando Dios te da un sueño que es mucho más grande, cuando Dios te da una visión que es mucho más grande, cuando Dios te dice, este es el propósito mío para este tiempo, para tu vida, entonces las cosas van a cambiar. Y sabes qué, cuando terminas de hacer lo que Dios te mandó a hacer, porque te puede mandar 1, 2, 3 o 10 asignaciones en el camino, que inclusive ni siquiera tengan que ver con el propósito final de lo que Dios quería para tu vida. Cuando tú termines de hacer lo que Dios te mandó a hacer en ese momento, entonces preséntaselo a Dios y dile, Señor, lo que me mandaste a hacer, ya lo hice. Vuelvo a ser un siervo inútil, dame otra vez trabajo y dame otra vez qué hacer. Chicos, va a haber sueños que jamás se van a cumplir, pero también va a haber sueños que realmente sí se van a cumplir. Que Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón y gracias por haberse conectado el día de hoy.